Bueno, quiero comentarles que este tema es muy amplio, es muy amplio y bueno, me interesa eh, resumirlo lo más posible porque es un tema en el que convergen muchos temas. Entonces, bueno, si hay algún error, les ofrezco una disculpa porque esto es muy amplio. Y pues mucho de esto es parte pues, de algunos cursos de especialización en cuestiones de arquitectura, ¿no? Entonces, pues, ojalá que pueda yo compartirles lo más posible y que sea lo más claro para ustedes. Entonces, bueno, eh, además de lo que ya comentamos acerca de las patologías, pues que son propias del edificio y todo lo demás, existen también las llamadas geopatologías o geopatías telúricas. En este caso, bueno, pues tenemos las llamadas líneas biomagnéticas estudiadas desde el siglo pasado por Ernest Harman y por otro científico, Manfred Curry, quienes ya analizaban desde entonces la influencia de la energía de la Tierra sobre los seres vivos. Entonces, bueno, hoy sabemos que existen las Hartmann, las líneas Curry, hay, como mucho en el universo, hay positivo y negativo. Y muchas veces en nuestras viviendas y en todos los lugares del planeta hay polaridades. Vivimos en un mundo de dualidades, en un mundo concreto en el que, bueno, pues la unidad para este mundo, lejos de querer ponerle una máscara religiosa, quiero hablar en términos de espiritualidad universal, pues la unidad es la unión de dos. Entonces, en esta polaridad siempre vamos a encontrar cosas así. Entonces, existen las líneas Hartmann, las líneas Ley. Las líneas Ley, como vamos a ver un poquito más adelante, pues representan las líneas energéticas que unen muchos de los lugares sagrados alrededor de nuestro planeta, entre ellos las pirámides de Egipto, Stonehenge, muchos templos u observatorios que tenían como finalidad la adoración del astro rey. Por eso es que es tan importante el sol para los seres vivos, porque modifica y condiciona de alguna manera el bienestar de los seres vivos, ¿no? Se dice por ahí que en el último grado, todos los seres vivos nos alimentamos de energía del sol, absorbida por plantas, animales, absorbida por toda la materia que nos rodea. Y bueno, dentro de estas geopatologías, para no desviarme mucho del tema, existe también las venas de agua y las oquedades subterráneas. Bueno, alguien se preguntará, ¿qué demonios tiene esto que ver con la salud de las personas? Bueno, pues en el subsuelo encontramos que existen capas de sedimentos y materiales dentro de los cuales se encuentra el radio, el torio y el uranio como elementos sueltos en la naturaleza. Pues la combinación de estos elementos, radio, torio y uranio, da como resultado, bajo condiciones de presión y temperatura que no somos capaces ni siquiera de imaginar, lo que se conoce como el gas radón. Y bueno, como son materiales considerados dentro de la familia de los elementos radioactivos, pues evidentemente el gas que produce esta combinación, pues también es un gas que se considera como radioactivo en algún grado. Entonces, pues las venas de agua, el manto freático, aquellas cepas de agua o lentes de agua subterráneo, generalmente traen el radón disuelto. Por lo tanto, aquellos lugares donde se construye o tenemos nuestros espacios habitables y que pase algún tubo de agua, algún cuerpo de agua subterráneo, pues es importante analizarlo porque la emanación del gas es directamente por tuberías de drenajes, de cisternas
fisuras en las construcciones, y el gas radón no se ve, no huele, no se puede percibir más que con algunos equipos especiales, y dada su concentración puede ser peligroso en ciertas concentraciones y propiciar problemas como cáncer, entre otras cosas que les voy a comentar. Entonces, dentro de las patologías artificiales, o también se les conocen como patologías antrópicas o producidas por el ser humano, se encuentra el electrosmog, que es la sobreexposición a campos electromagnéticos. Nosotros, todos nosotros, oficinas, espacios comerciales, en nuestros hogares, actualmente estamos rodeados de una cantidad muy singular de equipos como celulares, hornos de microondas, antenas de diferentes tipos. Esta cantidad de radiaciones, aunque estamos por estrenar una segunda década de relación con toda esta tecnología, se desconocen muchísimas cosas en relación a sus efectos. Por lo tanto, es un periodo el que estamos atravesando de mucha experimentación, pero también en el que el conejillo de Indias, al final somos las personas, porque no sabemos a ciencia cierta los efectos que estas tecnologías pueden tener sobre nuestro propio organismo, como por ejemplo se ha comentado mucho en muchos medios, en diferentes medios, acerca de la tecnología 5G de telefonía celular, que es un mayor ancho de banda, porque nos vamos dando cuenta que cuando todos estamos conectados, se cae el sistema, no alcanza el ancho de banda para la transmisión de datos, pues como va a ser una mayor cantidad de antenas que reciben y emiten frecuencia para recepción de datos y envío de datos, pues es una sobreexposición de nuestro cuerpo a todas estas radiaciones. La otra, líneas y transformadores de alta tensión, perdón, instalaciones eléctricas mal ejecutadas. Por ejemplo, una cosa que tenemos que tener bien claro, y es parte de algunas soluciones que se pueden dar en cuanto a qué hacer cuando tienes una casa enferma o una construcción enferma, es evitar que cisternas, instalaciones de agua, de luz, pasen por debajo de dormitorios, principalmente cerca de que crucen por alguna parte que dé con algún órgano importante de nuestro cuerpo, porque me ha tocado analizar casos en los que se da cáncer de cerebro, leucemia, lupus u otras enfermedades relacionadas, hasta donde se tiene noción, pues con relación a la energía que nos está produciendo nuestra propia tierra, ¿no? Entonces, otra cosa muy interesante es que, bueno, la exposición a a los campos eléctricos de los motores, en el caso de las bombas sumergibles para las cisternas o tambos o tinacos, dice un señor que se llama Masaru Emoto, que el agua tiene una memoria. Pues se han hecho muchos experimentos en los que el estado original del agua se ve alterado cuando se expone a campos electromagnéticos como el de las bombas que se utilizan para el bombeo del agua en los edificios o en las casas. Por lo tanto, pues es bien importante pues que el diseño o la distribución de los equipos sea de acuerdo con condiciones que propicien la salud en las personas. Muy bien. Dentro de las patologías físicas, pues está, por ejemplo, ¿cuántas veces no han visto o no hemos visto en casa propia o en casa de alguien una cosa como esta? Son patologías físicas, como lo comentaba, y que muchas veces tienen que ver con el desgaste de la edificación o vicios ocultos, ¿no? Ahora aquí, dentro de las geopatologías, pues imagínense que nuestro planeta está recubierto de toda esta red, que es la red Harman, la red Curry, y hay otras líneas u otras redes que se llaman resonantes. Entonces, estamos expuestos todo el tiempo, constantemente, a esas radiaciones, y por la noche, especialmente cuando es luna llena, pues la luna llena, también como tiene un efecto en las emociones, en la marea del mar, también tiene un efecto en la intensidad del efecto de estas líneas geomagnéticas. Entonces, aquí lo que vemos, bueno, pues es el cruce de una línea
una vena de agua aquí en color azul, perdón, una línea en color azul que es una vena de agua, pero además tenemos un cruce de líneas Hartmann y Curry, que es la convergencia de estas líneas, lo que queda encerrado en el círculo punteado, pues esto evidentemente está generando un efecto negativo en la salud de las personas que duermen en esos espacios. Por eso es que es importante buscar la asesoría de un experto para que les pueda ayudar también a identificarlas, diagnosticarlas y neutralizar el efecto que esta energía tiene en nuestros cuerpos. Bueno, dentro de estas geopatologías, pues aquí tenemos una muestra de un estudio que hicimos en una cafetería en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, a grandes rasgos, bueno, se hace un trazo con dirección al norte, se distribuyen las orientaciones de las líneas, se hacen las mediciones y, por ejemplo, aquí tenemos un instrumento de radiestesia, que son las varillas de radiestesia, las que nos permiten identificar en cuáles son los puntos en los que se encuentran estas geopatías o estas afectaciones o alteraciones electromagnéticas y bueno, para localizarlas, ¿no? Les voy a poner aquí un cachito de un video chiquitito que nos permite dar un poco más cuenta de esto. A ver. Acercamos nuevamente hacia donde estaba el doble negativo. Lo colocamos hacia tu derecha. Y pasamos a una parte positiva. Y vamos a cerrar con la esquina para detectar dónde está el otro doble negativo. Ahí en la esquina. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues lo que vimos en este video fue pues un diagnóstico geobiológico de un espacio comercial en el que, bueno, pues las afectaciones e incluso el efecto de la energía condiciona la presencia de comensales en una cafetería. Hay mesas que no siempre están ocupadas, hay unas que siempre están ocupadas y es pues por el efecto también de esta radiación. Entonces, esta radiación, otra particularidad que se presenta es que los materiales de construcción que están expuestos a estas radiaciones generalmente tienen un menor tiempo de vida. Por eso es que una vez que se detectan, pues hay formas de remediarlas. Y bueno, aquí hablamos un poquito acerca del radón. El radón, bueno, afecta principalmente los pulmones, el sistema respiratorio, así como el amianto es una sustancia que está presente en todos los asbestos, en los tinacos de asbesto, en las láminas de asbesto. Por eso, bueno, profesionalmente siempre recomiendo que se vayan cambiando estos elementos, elementos de las casas, porque el amianto también se respira y lo podemos encontrar dentro del agua, ¿no? Entonces, pues sí es importante empezar a hacer estos cambios en nuestros hogares. Y bueno, aquí en la lámina, pues se observa con las flechas rojas, pues el viaje del radón desde el subsuelo hacia diferentes puntos de las viviendas. Por eso es súper, súper importante y se los recomiendo a todos que mantengan una buena ventilación de los espacios, principalmente baños, bodegas, y que, perdón, y que ventilado para que no tengamos la acumulación de este gas y que pudiera producir después problemas en la salud, ¿no? Entonces, sí, es algo bien importante. Entonces, este gas va a tener un impacto de acuerdo con el estado emocional de las personas, ¿no? Para algunas personas, bueno, puede ser la garganta, para otras personas, como algunos casos que les he comentado, pues puede ser el cerebro, la cabeza, o algunos otros tipos de cáncer como la leucemia. Bueno,
Ya habíamos hablado un poquito de este electrosmog, líneas de alta tensión. Bueno, otro de los elementos importantes y que podríamos evitar en la medida de lo posible, pues son los sistemas de aire acondicionado, los mini splits, todos estos equipos electrónicos que nos hablan simplemente de que nuestra casa no está preparada para incorporarse con el ambiente que le rodea, ¿no? Entonces estamos acondicionando el edificio para este aire. Entonces, estos aires generalmente, bueno, producen resequedad nasal, picazón en ojos, alergias, y bueno, lo que generalmente encontramos es que en estos lugares que se vuelven resecos por el uso de estos equipos, pues habitualmente encontramos ácaros y otros microorganismos, pues que también tienen un efecto negativo en la salud de las personas, ¿no? Los secadores de manos, además de la utilización de materiales sintéticos en contacto directo con la piel. Entonces, aquí en mi casa, su casa, pues los materiales de la sala es un textil sintético. Es, eh, es, y bueno, en ocasiones, ¿será que les ha pasado que cuando estamos en contacto con un material como un material como este, pues estamos dando toques con todo el metal que tocamos? Pues es porque toda la estática que nosotros cargamos de los materiales, los guardamos en el cuerpo porque somos como una bioantena y entonces, bueno, pues por el cambio de polaridad, pues sacamos chispas con todo lo que nos rodea. Entonces, la recomendación aquí es poner alguna tela cubierta, alguna tela de manta, alguna tela natural para evitar que nosotros nos carguemos con esta radiación, ¿no? Entonces, materiales de construcción y fabricación de mobiliarios, fibras de vidrio, la formaica tan utilizada actualmente, el granito, los asfaltos, los barnices, las lacas, los hornos de microondas. Vivimos en una sociedad en la que, bueno, hay muchos materiales, hay poca investigación en relación a los materiales que se utilizan y vemos que las construcciones prácticamente se vuelven desechables, ¿no? Entonces, pues son cosas que se podrían tomar en cuenta a la hora de hacer alguna modificación o construir. Bueno, aquí hablamos un poquito acerca de la tecnología 5G y, bueno, que es la intensidad de la señal. Comentamos que es un factor de riesgo y algunos de los síntomas asociados a la sobreexposición a esta radiación y que produce sensibilidad electromagnética, pues también está el dolor de cabeza, el insomnio, la irritabilidad, la falta de concentración, un aumento de colesterol en sangre, aumento de la temperatura corporal a la altura del tórax hacia la cabeza. Esta sensibilidad generalmente no puede ser diagnosticada por los médicos, bueno, porque esto está, de acuerdo con algunos investigadores expertos en este tema, pues esto está fuera del campo de acción de muchos médicos, ¿no? Entonces esto se puede diagnosticar bajo otros medios, por ejemplo, un diagnóstico radioestésico. Entonces, se afecta directamente al generador bioeléctrico del cuerpo, que es nuestro corazón. Entonces, si el corazón se afecta por diferentes factores, hubo por ahí, desde el año pasado, una controversia en relación a unas pruebas con antenas 5G que se hicieron en París, en las que pues murieron miles de aves porque el impacto de las ondas de las microondas pues impactaron el corazón de muchas aves y se les veía caer como si fuera lluvia, ¿no? Entonces, es dentro de lo que se puede hacer es, pues, no fiarnos de este tipo de tecnologías hasta no ver que tengamos estudios confiables que nos digan lo contrario. Luego, principales efectos en la salud dentro de un edificio enfermo o una construcción o nuestro hogar que está contaminado. Fatiga, dolores reumáticos, problemas de circulación, se empiezan a presentar problemas, por ejemplo, hipertensión, problemas circulatorios, podemos estar nerviosos o irritables, podemos presentar desánimo o depresión, falta de claridad mental para tomar decisiones, vértigo, ronquera y estrés. Como una experiencia que les puedo compartir,
cuando yo llegué a vivir a este lugar, a este departamento, estuve durmiendo 2 meses sobre una geopatía y me despertaba prácticamente cansado. Lo que hice, que no hice al principio, fue diagnosticar el departamento y efectivamente debajo de mi cama, debajo de donde me duermo, donde me dormía, pues había un cruce geomagnético, una geopatía, bueno, ahora se sabe que se asocia también a estos síntomas como la fatiga. Entonces no me daban ganas ni de levantarme y de mucho menos hacer ejercicio, ¿no? Entonces sí es algo que es importante de comentar. Eh, Se alteran los biorritmos. Eh, para los que gusten conocer un poquito más sobre esto, bueno, pues les voy a dejar esta presentación en la que, bueno, en el link que aparece aquí van a poder calcular en qué momento de sus biorritmos se encuentran, así como el periodo menstrual es un periodo emocional en las mujeres. También, bueno, hay estos ciclos de fortaleza física, eh, hay ciclos emocionales, intelectuales y unos secundarios que tienen que ver con la intuición, con la espiritualidad, con la conciencia y con el cómo nos vemos, ¿no? Con la estética. Entonces, estos biorritmos, depende del tiempo, del día en el mes en el que nos encontremos, pues se verá afectado todo esto. Y las geopatías también tienen una afectación en cuanto a estos biorritmos que se presentan en nuestro cuerpo. ¿Ah? Ok, también se afectan los ciclos circadianos. Eh, bueno, que estos ciclos circadianos se asocian con los ciclos del sueño, con la secreción de hormonas, con los hábitos de alimentación, con la digestión, con la temperatura corporal, entre otros factores, ¿no? Entonces, si esto sucede en el interior de una vivienda, pues se imaginan qué pasará a nivel de una ciudad. Por eso es que es importante considerar que edificios enfermos producen personas enfermas. Ajá. Y si nosotros en nuestros hogares andamos irritables, malhumorados, pues con algunas de estas afectaciones, pues sí, imagínense que muchas de las casas o de los edificios en nuestra ciudad pues pueden tener ese tipo de afectaciones. Entonces, no me extraña que, bueno, que los buenos días en la ciudad pues es un recordatorio a nuestra mamá, ¿no? Porque estamos irritables, intolerantes. Una cosa que les quiero comentar es que actualmente en las redes sociales se vive un nivel de intolerancia increíble, ¿no? Eh, Nos hemos vuelto tan intolerantes y tan temerosos a lo diferente, pues que publicar algo en algún medio, una red social, a veces es motivo de recibir los más feos insultos, ¿no? Entonces, pues estamos viviendo una época en la que pues, es importante regresar al centro, hacer introspección y regresar otra vez a nosotros mismos para ver qué está pasando. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Bueno, se estima que a nivel mundial cada año mueren 1.7 millones de personas a causa de enfermedades ocupacionales. O sea, siempre estamos ocupados. Siempre estamos ocupados. Que te invitan a un lado, no puedo, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo horas extras. Y actualmente se ha comprobado que ahora con esto de la pandemia, pues pasamos trabajando más del tiempo que habitualmente pasaríamos trabajando dentro de un espacio, ¿no? Dentro de una oficina o un comercio. Entonces, es bien importante que nos demos nuestros tiempos para descansar, para relajarnos. Y pues gracias a los aceites esenciales de doTERRA, pues mucho de esto puede ser posible porque ayuda mucho a propiciar estados de bienestar en las personas y es increíble. Entonces, dicen por ahí, dime dónde vives y te diré lo que padeces. Las personas somos antenas que absorbemos la energía de los lugares donde nos encontremos, ¿no? Esto lo dijo Carlos Requejo en un libro que se llama La Casa Enferma. Entonces, ¿qué va de pasar de la foto de la izquierda a la foto de la derecha? Entonces, cada quien decide o podrá decidir en qué tipo de hogar quiere estar, ¿no? Actualmente, bueno, pues los hogares, las casas son las células sociales por excelencia y muchos de los cambios que podemos hacer como sociedad y que pueden tener una influencia o un impacto global tienen que pasar por la célula social que es nuestra casa. En este caso, nuestra primer casa, pues es nuestra mente.
la mente, luego está nuestro cuerpo y luego está nuestro hogar. Entonces, todo lo que nuestro interior simplemente va a encontrar resonancia en el exterior. Por eso es importante que cultivemos una sensación de paz, de tranquilidad, de calma, que trabajemos mucho en nosotros mismos, tal vez con el apoyo de la meditación, de las terapias alternativas, para que entonces nuestras casas, nuestros hogares, puedan tener un impacto positivo y que podamos cambiar mucho de lo que estamos viviendo actualmente. Ok. Eh, ok. Como argumentos, pues mucho de esto sucede en espacios cerrados, ¿no? El buen sitio, o el término buen sitio, se asocia a los lugares en donde permanecemos más de 5 horas y de la energía con la que estamos relacionados, ¿no? Entonces, bueno, aquí unos datos rápidos. 75 años de vida promedio, 8 horas de sueño al día. Habremos dormido 219,000 horas, que es el 33% de la vida. En cuestión del trabajo, empezamos a trabajar a los 18 años, aparentemente, según estadísticas. Eh, Se trabajan en 47 años de 75, habremos trabajado 137,240 horas, que representan el 20,8% de la vida. Entonces, 33,3% más 20,8% nos da 54,1% de la vida en un espacio cerrado. El 45,9% lo dedicamos a otras actividades, pero pasamos más de la mitad de nuestra vida, la gran mayoría, en un espacio cerrado, ¿no? Y a veces estamos como este gato que pues andamos queriendo salirnos y hacer otro tipo de cosas, pero pues es importante que nosotros nos permitamos hacerlo. Entonces, factores emocionales relacionados a todo esto, los pensamientos, porque los pensamientos nos producen emociones, las que tenemos a la izquierda, sí, a la izquierda, y las emociones nos producen estados de ánimo. Y esto en conjunto, esta tríada, lo que produce es un fortalecimiento o debilitamiento del sistema inmunológico. Por eso es importante que, a pesar de las estadísticas y todo lo que se escucha, que claro, que tengamos precauciones, pero que mantengamos, busquemos mantener un estado de ánimo elevado, estar contentos, agradecidos, felices con lo que estamos haciendo cada día. Bueno, hemos llegado en este momento a las acciones de prevención. Bueno, en el caso de las geopatías, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues utilizar, en este caso, pisos de madera. ¿Por qué los pisos de madera? De madera natural. Porque ahora ya tenemos que estar los pisos de ingeniería, que son pisos, son impresiones sobre MDF, y el MDF es cartón comprimido, entonces no tiene nada que ver. Entonces, los pisos de madera, sin importar su espesor, pues es importante que se utilicen, si no en toda la casa, por lo menos en lugares donde, en el espacio debajo de la cama, o aquellos lugares donde encontremos la presencia de alguna geopatía. Utilizar telas de algodón, por ejemplo, como medio para contrarrestar muchas de las radiaciones y la electrostática, por ejemplo. Que regresemos otra vez a utilizar materiales de construcción alternativos u originales, como la tierra cruda, el tabique rojo, que además son excelentes aislantes térmicos para climas como la Ciudad de México. Seguramente habrá personas que nos ven en otros estados. Pues quiero comentarles que pues, el diseño adecuado en el lugar adecuado. Los materiales de construcción son de acuerdo al lugar. Las características de las viviendas son de acuerdo al lugar. La altura de los techos, los materiales, la orientación, todo suma para hacer una vivienda sana. En este caso, bueno, también evitar sobreexposición a radiaciones que están en estado de prueba, ¿no? Dormir cerca de un wifi, dormir cerca con el celular en la mano. A veces se siente picazón cuando tienes mucho tiempo el teléfono celular en la mano. Entonces, pues algo que podemos evitar es evitar dormir con el teléfono cerca de nuestras camas, ¿no? Y en la cabecera. Es más, todo lo que tenga antenas y reciba algún tipo de señal, déjalo fuera del dormitorio. ¿Y esto por qué? Porque existe otra forma de remediar, que es utilizando aislamiento de corcho. Pero el corcho, dado que su costo es alto, pues a veces no es posible aislar
completamente una recámara con placas de corcho, ¿no? Entonces, pues ante esto, pues, lo que podemos hacer es evitar cualquier tipo de radiación dentro de la alcoba. Bueno, ahora bien, parte del meollo de esta plática, porque antes quería darle todos, les quería dar todo esta introducción para decirles, pues, qué pasa dentro de los hogares, qué tipo de sustancias podemos encontrar en el aire de nuestros hogares. Bueno, pues, dentro del aire, no solamente de la ciudad o en la calle, sino de nuestros hogares, y podemos encontrar el amoníaco. Y el amoníaco, bueno, pues está presente en las computadoras, en el humo del tabaco, en los limpiadores industriales. Y bueno, dentro de los efectos que produce el amoníaco es que reseca la garganta, produce tos seca, en algunas personas se produce un dolor de pecho, inflamación de pulmones y la laringe. Otra sustancia que podemos encontrar en nuestras casas pues, sería el benceno. Ajá. El benceno, hace unos 15 años, no sé ahorita, se utilizaba para diluir pegamento. Por ejemplo, el benceno, esto es una experiencia que les quiero compartir, el benceno se utilizaba para retirar las etiquetas de los precios en los libros de la librería El Sótano. Yo tuve el gusto de trabajar 3 años ahí y en el área de bodega se utilizaba benceno para quitar las etiquetas. Pues después del tiempo, nos enteramos que una de las personas que muchos años trabajó retirando las etiquetas del benceno y respirando el benceno sin una buena ventilación, pues murió de cáncer. Entonces esto tiene ya muchos años, pero sí son cosas que puede producir, ¿no? Entonces, el benceno también lo podemos encontrar en el humo del tabaco, en detergentes, en algunos jabones de tocador, en algunas pinturas, ¿no? Barnices, pinturas, lacas. El benceno, por supuesto, que es carcinogénico e incluso puede producir leucemia y se oculta en el tejido adiposo. O sea, el benceno se instala dentro del tejido, en la grasita que tenemos en el cuerpo. Por eso es que a veces es tan complicado localizarlo. Puede dificultar la respiración, puede generar convulsiones, disminuye la presión arterial y bueno, y también como se dice por ahí, bueno, cuando se respira un solvente, pues estás como en la casa de la risa, ¿no? Porque después de un tiempo parece que te ríes de todo, pero porque te genera este tipo de euforia, ¿no? Entonces, se dice por ahí que te pones un pasón con un solvente y pues es por el efecto que tienen estas sustancias dentro de nuestro cuerpo. Entonces, también podemos encontrar formaldehído. El formaldehído, bueno, como vamos a ver en unas diapositivas más, muchas de estas sustancias se pueden contrarrestar con el uso de plantas. Por eso es importante que tomemos nota y que apunten sus dudas y sus preguntas para que puedan tener sus hogares mucho más limpios. El formaldehído está presente en pues, aglomerados, en alfombras, en tapicería, en el tabaco, en muchos plásticos. El formaldehído, bueno, se utiliza también como un conservante. Por eso es que un derivado que es el formol se utiliza para conservar, ¿no? Para conservar, por ejemplo, en los laboratorios, a veces algunos cuerpos de animalitos se tienen en formol, como la mano de este señor, ¿cómo se llama? Se me fue al que le cortaron su mano, ay, bueno, esto lo voy a comentar en otro momento, pero es que son muchos temas. Bueno, pues el formol, que deriva del formaldehído, pues se utiliza incluso en el área cosmética y esto. El xileno, que es despedido por varios tipos de pinturas, barnices, pegamentos y plásticos, está presente en los gases que emiten los autos. Y bueno, este gas puede provocar irritación en la piel, de vías respiratorias y en la mucosa ocular. Otra sustancia, el tricloroetileno, que es el principal componente en limpiadores de alfombras y telas, agua con cloro, pinturas y barnices. Esta sustancia, pues bueno, así como muchas otras, pues puede llegar a ser mortal.
y por su origen carcinogénico. Produce irritación en los ojos, piel, afecta además el hígado y los riñones. Ajá. Bueno, uno de las especies de plantas que podemos utilizar para remediar, neutralizar algunas de estas sustancias, por ejemplo, es la lengua de tigre. Esta lengua de tigre, pues retiene y neutraliza el formaldehído, ¿no? Esta sustancia, como les comentaba, se utiliza en la industria cosmética. Por eso es importante que todos los que, o todos las o los que utilicen cosméticos, revisen las líneas, perdón, las letras de los ingredientes de sus componentes activos. Ajá. El formaldehído está presente en suavizantes de telas, en aquellos productos que protegen los colores de las telas, en barnices, en resinas que se utilizan para pegar aglomerado o virutas de madera o para el triplay. Ajá, entonces es importante que que se piense, utilizarlo con medida. Entonces, algunos efectos, bueno, son conjuntivitis y bueno, esta presentación la van a poder revisar con un poco más de detenimiento para que ustedes mismos pues puedan ser partícipes de su propio aprendizaje. Bueno, otra de las especies que podríamos nosotros aquí mencionar y que vamos a ver a la hora que pasemos a la parte de los espacios de la casa, va a ser el jazmín. Existen 9 tipos de jazmín. Entre ellos, pues está el jazmín estrella. Y bueno, dentro de los beneficios del jazmín es que pues es una planta que nos da calma, se utiliza para controlar la ansiedad, entre algunos otros problemas de nervios o hiperactividad, estrés o depresión. Se utiliza como somnífero porque ayuda a regular el sueño cuando tenemos algún problemita para dormir. Y bueno, esta planta eh, produce en nuestro cuerpo un aumento en la cantidad de melatonina, que es la hormona del sueño. Ajá. Es un espasmódico, por tanto, el simple hecho de tenerla también en nuestras casas, pues nos ayuda pues para problemas musculares, estomacales, así como los cólicos. Ahora, imagínense el aceite de jazmín, lo que podrá propiciar, ¿no? En este caso también los calambres y, bueno, cuando se tienen problemas de gases. Es una planta que se considera como antitrombosis, es rica en ácido salicílico y se recomienda para mejorar la circulación. Es una planta antiséptica que se utiliza también para desinfectar diversos tipos de heridas superficiales. Bueno, está también la galatea, que es una planta de origen brasileño. Esta planta, bueno, pues es muy recomendada en ambientes donde hay telas, alfombras, cortinas de materiales sintéticos, donde hay presencia de wifi, antenas. ¿Esto por qué? Porque esta plantita lo que hace es que propicia una mayor cantidad de vapor en el aire. Entonces, en presencia de mayor humedad en el aire, pues el efecto de ciertas radiaciones como las antenas se disminuye. Entonces, de que además, pues el cuerpo, como es más del 50% de su constitución agua, pues es importante que tengamos plantas alrededor que propicien este estado de humedad. Ajá. Entonces, bueno, es importante. Tenemos también otra que es una muy querida también, la cuna de Moisés. Esta planta no solamente es muy bonita, puede dar incluso sensaciones de paz y de tranquilidad, sino que, de acuerdo con algunos estudios de la NASA, esta es una de las plantas que se utiliza mucho para sanitizar y purificar el aire de los espacios. Además de que la cuna de Moisés se utiliza en los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Una jardinera con plantas de cuna de Moisés puede limpiar las aguas grises que salen de las casas, por ejemplo, el agua de la ducha, del lavado de ropa, en una proporción de 1 metro cuadrado por habitante. Entonces, estos se les llaman humedales. Y un humedal con plantas como esta, pues nos puede ayudar.
Otra planta que tenemos aquí sería la mala madre o el listón. Esta planta pues absorbe malos olores, también nos ayuda a eliminar el benceno, el formaldehído, el monóxido de carbono y el xileno del aire, ¿no? El que hablamos hace ratito. Y esta planta tan inocente pues tiene muchas propiedades, así que cuando tengan oportunidad pues es la hora de empezar a incorporar estas plantas en nuestras casas. Bueno, vamos a ver entonces los complementos para estas plantas. Un aceite que me gustaría comentar que, bueno, por lo menos en mi experiencia ha sido bastante útil y que se puede utilizar como un comodín en muchos espacios, porque vamos a hablar de los espacios de la casa, de los más representativos y qué tipo de planta y qué tipo de aceite, pues sería el Air Repair. Esta es una mezcla de aceites esenciales que nos ayuda a limpiar el ambiente de microorganismos infecciosos y tóxicos, algunos tipos de virus, etcétera. Entonces, bueno, este tipo de aceite con un difusor es excelente junto con las plantas para propiciar mayor sanitización y limpieza del aire que respiramos. Entonces, es extraordinario. Incluso fíjense que cuando la primera vez que utilicé un difusor, mis papás tienen una gatita y estaba tan delicioso y tan tranquilo el lugar con lo que despedía, con lo que salía del difusor, que la gatita hasta se durmió junto al aparatito, ¿no? Pero es tan rico de verdad que si nosotros comprendiéramos todo el beneficio que podemos llevar a nuestros hogares con aceites y con este tipo de artículos, de verdad que es importantísimo. Bueno, aquí está lo que les digo, miren. Eh, Se crea una atmósfera, aparte de que se crea una atmósfera, el difusor lo podemos utilizar para el baño, para la cocina. Por ejemplo, en lugares cerrados como un baño, durante la ducha se puede utilizar. Entonces, se crea una atmósfera muy linda, muy especial, y más si aparte de esa atmósfera que se crea, con el uso de aceites esenciales, pues se le da un toque de aroma y el plus que tiene toda la salud y todos los componentes activos, porque se mantienen activos y que se pueden utilizar en el aire y aprovechar mejor, ¿no? Porque este difusor pues no calienta los aceites. Bueno, en el caso de los dormitorios, aparte de las plantas que ya vimos, podemos utilizar las que ustedes quieran, ¿no? Desde malas madre, la galatea, la lengua de tigre. Pues bueno, en este caso se recomienda pues, utilizar la lavanda para propiciar estados de relajación, ¿no? Entonces, en la aplicación que, bueno, muchos de ustedes ya seguramente conocerán, que sería, bueno, de manera tópica, eh, directamente 1 a 2 gotitas en las plantas de los pies, o incluso con el simple hecho de juntar un poquito en la mano y de inhalarlo. Pero bueno, incluso con el uso del difusor, pues es maravilloso, ¿no? Está la lavanda, está la bergamota, que es un cítrico también y que nos puede también ayudar mucho en estos casos, ¿no? Son aceites que pues nos ayudan mucho en armonizar este tipo de espacios, ¿no? Entonces, en el cuarto de los niños también, otro aceite que podríamos utilizar sería la lavanda, la wild orange, bueno, y ahí por la noche sería el citrus bliss y me parece que esta en español es la mora de enebro, el juniper berry. Entonces, bueno, pues se utilizan de acuerdo con lo que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, en el caso de un jardín de niños, que hay niños corriendo todo el día, pues cómo hacer que también ellos estén un poco más tranquilos para la noche, para que también ellos ya puedan también ya bajarle un poco a su velocidad y a su intensidad y que ya se puedan dormir. Entonces, sí son muy recurrentes estos aceites, ¿no? Por sus propiedades. En el caso de la ducha, como les comentaba, eh, las plantas, bueno, serían esta hiedra inglesa, la cuna de Moisés, la lengua de tigre. En este caso podríamos utilizar eucalipto para armonizar estos espacios. Bueno, y bueno, porque el eucalipto también, pues, dadas sus características, también se puede absorber
se puede juntar con el vapor que hay en la ducha y propiciar estados de relajación y de ayudarnos pues a fortalecer nuestros pulmones, ¿no? Así como se hacía antes con el Vapor Rub, pues también nosotros podemos utilizar el eucalipto para ayudarnos un poquito. Y el On Guard me parece uno de los productos pues, más padres que tiene doTERRA, porque, bueno, pues no solamente son dulces, sino que son pastas de dientes, o sea, hay cremas, pero algo fascinante de esto es que pues tiene un efecto increíble en el sistema, en nuestro cuerpo en general y en nuestro sistema de defensas, pues pues que en estos casos, en estos tiempos, nos ayudaría mucho el tener como también como un aceite comodín en un difusor en diferentes espacios de nuestras casas. Bueno, en la sala y en el comedor. En este caso también podemos aquí tener eh, tenemos aceites comodines, y ya lo dije, está el Air Repair, está, por ejemplo, este que comentaba el On Guard, pero también dentro de las plantas que podemos aquí utilizar serían los helechos. Los helechos también permite absorber algunos tóxicos en el ambiente, como por ejemplo cuando hay presencia de humo de tabaco. Y de verdad que hay muchos químicos dentro de los tabacos que no alcanzamos a imaginar y que, bueno, tiene múltiples efectos en el organismo. Otra planta, pues, sería un ficus, por ejemplo, los arbolitos ficus en maceta también absorben sustancias tóxicas que son básicos para nuestras casas, ¿no? Y que también, bueno, el ficus especialmente, bueno, como no es un árbol que se considere meramente de interior, pero que se puede tener dentro, cerca de una ventana. La lengua de tigre, en este caso, también estos productos como el aceite de lima para espacios como nuestras salas también son muy apreciados. Aquí volvemos otra vez a la lavanda y al limoncillo, ¿no? Que aparte de que muchos de ellos, bueno, la lima y el lemongrass son cítricos, que aparte nos dan mayor vitalidad, mayor energía, también se pueden utilizar para limpiar nuestro organismo, ya sea de manera tópica, incluso pues cuando los ponemos en una dosis dentro de una capsulita vegetal. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con los espacios como los áticos, las bodegas y los semisótanos? Son lugares cerrados en los que pues, la renovación del aire pues, no es muy constante, la acumulación de polvo es importante, y entonces, pues, ¿qué productos o qué plantas podemos utilizar aquí? Pues, pues está que, por ejemplo, podemos utilizar los helechos. eh, Repito, son algunos elementos tipo porque se pueden utilizar en diferentes espacios. Ajá. Entonces, ¿qué otro? El Air Repair, el Purify, ajá, y el limón, el lemon. Entonces, por sus propiedades, pues nos permiten eh, tener mayor armonía en esos espacios y pues como el caso de los cítricos, pues que nos permite también dar un toque de desinfección con el uso de un difusor. Ajá. Ahora, para los espacios de trabajo, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos también, tal vez en esos lugares hay impresoras, hay escáneres, hay computadoras, y que como ya vimos, pues hay sustancias que se producen pues por el funcionamiento de estos. Entonces está el helecho, está el ficus, está, por ejemplo, como ya comentamos hace rato, la calatea, está el listón o la mala madre, la cuna de Moisés, la lengua de tigre, está también la sábila o el aloe vera. Quiero comentarles que la sábila incluso se utiliza para contrarrestar los efectos de las geopatías. Cuando se detecta alguna geopatía en una vivienda, se coloca una sábila en ese punto y estas plantas absorben y neutralizan el efecto de estas radiaciones. En este caso, el frankincenso, o el incienso como se conoce también, pues es un aceite que se puede utilizar para pues, brindar mayor capacidad de concentración, además de que es una resina muy valiosa que se conoce desde los tiempos de los egipcios
y que bueno, pues que hizo que cuando se saqueaban las tumbas de los faraones, pues muchas de las cosas, dentro de las cosas más valiosas que se llevaban, pues eran los inciensos, ¿no? Entonces, por eso es que este es uno de los consentidos de doTERRA. También tenemos el Elevation, que es uno de mis favoritos. Está el sándalo también, que puede también ayudarnos a la concentración. Y bueno, el incienso y el sándalo, pero también, pues, aparte de que nos permite concentrarnos, para aquellos que hacemos meditación todos los días, o que buscamos estar en un estado pues, de más equilibrio, también nos ayuda también tenerlo en un vaporizador y estar haciendo uso de este. Ajá. Bueno, pasando un poquito ya casi para cerrar esta plática, vamos a hablar un poco acerca del uso de la geometría fractal. Y bueno, pues vemos que la geometría fractal o la geometría sagrada está presente en todas las plantas, en muchas de las cosas con las que nosotros nos relacionamos. Entonces, ¿por qué es tan importante utilizar plantas dentro de nuestro entorno? Pues porque tenemos que volver a lo natural, volver al centro. En este caso, miren lo que pasa. Aquí tenemos un cubo de Metatron, que es geometría sagrada. Y bueno, esta figura nos permite pues identificar que hay, cómo es el desarrollo de las plantas. Siempre hay espirales. Decía Vincent Van Gogh que el mundo es aparentemente redondo porque todo tiene bordes redondos, todo tiene... El crecimiento de las plantas es en 45 grados, ¿no? Si podemos ver aquí cómo se desarrollan las hojas de esta planta, pues es en ángulos de 45 grados. Pero bueno, eh, podemos utilizar geometría sagrada para el diseño de los espacios, para el diseño de las casas, el diseño de fachadas, para la composición en fotografía. Eh, hay muchas formas de utilizar la geometría sagrada hoy en día, ¿no? Desde el diseño mismo, el diseño gráfico, Apple mismo es una marca de muchas que fueron diseñadas con base en la geometría sagrada, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver en música, así como en música hay armónicos, podemos llevar armonía por medio del sonido a las casas, a las viviendas. Y bueno, aquí vemos a modo de collage, pues que esta geometría está presente en todo y en muchas cosas que ni nos alcanzamos a imaginar, ¿no? Bueno, entonces, como conclusiones, eh, lo que podemos decir para cerrar esta plática es que sería importante reducir o evitar el uso de poliéster en cualquiera de sus presentaciones en la medida de lo posible, ¿no? Por esta cuestión de la electrostática que se produce. Evitar o cambiar los colchones de resortes metálicos y utilizar las bases de las camas que sean de madera, ¿no? Con el muelleo también se produce una estática que también impacta nuestro cuerpo cuando está más endeble, es en la hora del sueño. Se recomienda tener plantas en el interior de nuestras viviendas, ya que neutralizan distintos tipos de radiaciones naturales como antrópicas o artificiales. Y ampliamente, pues utilizar aceites esenciales para propiciar pensamientos elevados, para mantener nuestro estado de ánimo arriba, ¿no? Estar en un estado de gratitud, de alegría. Entonces, esto nos ayuda con las emociones a tener mejores estados de ánimo, más armónicos y saludables. Entre otras cosas, evitar el contenido de sustancias tóxicas, dado lo que hemos platicado y de todo lo que se conoce dentro de la construcción. Utilizar aislantes naturales como el corcho, los aglomerados, la celulosa de papel, la paja, la lana mineral. Y bueno, dar preferencia a fibras naturales tanto para la vestimenta como para la cama de ropa. Si a esto le podemos sumar y que podamos tener eh, los difusores, las esencias, perdón, los aceites adecuados, nos pueden hacer pues que los espacios tengan nos den una mayor calidad y armonía, ¿no? Y que tengamos mucha mayor salud en nuestros hogares. Utilizar neutralizadores orgánicos, que bueno, son unos
objetos hechos de resina que cambian la polaridad de ciertas energías, utilizar maderas naturales en los acabados de las construcciones, siempre que sea posible, utilizar fibras naturales, elegir muebles ergonómicos, utilizar vegetación dentro y fuera de la casa. Y bueno, y algo que sí me gustaría recalcar en relación a los gases radioactivos es que, bueno, actualmente se conoce que el granito produce cierta cantidad de radón. Por eso es que es importante, pues, o evitarlo o utilizarlo con mucha cautela y propiciar la buena ventilación de los espacios. Aquí tenemos una orgonita. Ya los que quieran saber un poco más de todo esto, con mucho gusto me pueden preguntar y yo les puedo, pues, resolver sus dudas y sus comentarios. Bueno, y pues aquí les dejo unas fuentes de interés que, bueno, cuando les pase la presentación, pues me podrán consultar ya con más calma. Y pues para que vean que todo esto tiene un fundamento científico y hay cosas que, pues que sí es importante que conozcamos y que tienen un impacto favorable en nuestra salud cuando los tomamos en cuenta. Bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que haya podido resumir un poco de todo este mundo que es la salud del hábitat y la bioconstrucción y todo esto. Y bueno, pues les doy las gracias a todos. Gracias, Andrés. Nada más hay una pregunta acá que dice que si vives en un departamento, ¿qué hay que hacer para ventilar? Bueno, cuando se vive en departamento, pues hay que checar cuáles son las avenidas que están alrededor. Y bueno, en ocasiones lo que se recomienda es o poder dejar a ciertas horas abiertas las ventanas, o también se recomienda hacer algunas modificaciones en la cancelería, de modo que el departamento se mantenga abierto. Puede ser con un mosquitero y que ya durante la noche se cierre la ventana, ¿no? Dar preferencia a que las ventilaciones superiores sean las que trabajen durante la mayor parte del día. Si soy un poco claro con eso. Igual también dicen que los cactus también ayudan, digo porque aquí es fácil encontrarlas. Creo que están hablando de los cactus por allá. Sí, las cactáceas son bien importantes para neutralizar la energía de las casas, sí. ¿Alguna otra pregunta? Es mucha información lo que traigo. Claudia quiere hacer una pregunta. Sí, Claudia. ¿Qué hay de cierto de que no debe de haber plantas en la recámara porque en la noche es como que al revés el ciclo y ellos despiden dióxido de carbono? ¿Qué tan cierto es o qué recomiendas? Porque vi que había plantas en las recámaras. ¿Qué planta realmente, o sea, ese efecto de que dicen que el dióxido de carbono es muy dañino de las plantas, es real? Mira, en realidad esto es un mito, ¿no? Mira, hay muchos otros factores por los cuales el cuerpo puede intoxicarse, como por ejemplo, hace unas semanas lo comenté en un post en mi Facebook. Por ejemplo, salir a caminar todo el tiempo con el cubrebocas puesto o correr con un cubrebocas puesto, esto te expone a un mayor nivel de intoxicación que el que te puede propiciar alguna de las plantas. Por ejemplo, dentro de las plantas que se comentaron está la lengua de tigre. La lengua de tigre, por ejemplo, esta produce oxígeno, es literalmente una bomba de oxígeno, mira. De hecho, te la voy a presentar. Aquí está. Esta lengua de tigre pues ayuda a producir mayor cantidad de oxígeno. Entonces, la cantidad de dióxido de carbono que puede producir una planta no es apreciable y tampoco es de tal nivel que pudiera hacer que una persona tuviera un efecto adverso, ¿no? No te ahogas cuando tienes plantas en tu recámara, más bien son muy recomendables.
¿Cómo ves? Pues, ¿qué se les ocurre? Sí. Ajá, tengo otra pregunta. Este, me mandaron un video que no es de doTERRA. Cuando tú empiezas yo acabo de ingresar a doTERRA. Cuando tú empiezas con este asunto de los aceites, todo el mundo te empieza a ofrecer los suyos, ¿verdad? Y entonces me mandaron un video que decía que no se recomendaba estar en el espacio mientras que los aceites estaban funcionando en el vaporizador. Que tú metieras pusieras el vaporizador, cerraras la puerta, lo dejaras 30 minutos, luego lo apagaras y luego ya podías ingresar a ese espacio. Y dije, Dios mío, me están confundiendo. ¿Qué, qué, o sea, ¿cuál es por qué ese tipo de comentarios? O sea, ¿qué es la verdad? ¿No? La pregunta. No, pues ahí más bien qué aceites usa, oye. Era era una cosa que se llamaba Just. Yo no conozco muchos aceites, los únicos que conozco es doTERRA, no conozco ningunos otros. Y, y me llamó la atención porque yo esa noche había recibido justamente mi primer paquete y estaba yo feliz con mi lavanda puesta, cuando empiezo a leer que no había que tenerlo junto a ti, que dije, Dios mío, entré en pánico. Dije, ¿qué es esto? Bueno, lo que pasa es que lo que personalmente yo he experimentado con los aceites de doTERRA es que no, el aceite no se quema. El difusor de doTERRA es un difusor iónico, es decir, funciona por medio de vibración. Es una vibración que produce una especie como de humito, pero que no se compara en nada a tener junto a ti, por ejemplo, un aparatito que te calienta el aceite, que además lo que estás respirando es el aceite quemado y eso es lo que te hace daño. No sé si alguien quiere comentar otra cosa. Bueno, esa es una cosa. Y la otra, Claudia, muy importante es que todos los productos de Just están completamente llenos de productos y de componentes sintéticos. Entonces, están llenos de parabenos y de sulfitos y de etcétera, etcétera, que son dañinos para la salud. Entonces, digo, ya que tú estás empezando y acabas de recibir tu kit, cosa que me da mucho gusto, estate tranquila de que, justo como lo dijo Andrés ahorita, los difusores de doTERRA son ultrasónicos y lo que hacen es que rompen las moléculas del aceite esencial, que es 100% puro. Entonces, lo que estás inhalando está entrando por tus vías respiratorias y teniendo efectos maravillosos a nivel emocional, y están purificando o modificando positivamente el cuarto o la habitación en donde estés. Entonces, nada más para que te quedes tranquila de que si estás usando un difusor ultrasónico de doTERRA y obviamente estás poniéndole aceites esenciales de doTERRA, puedes tener total y absoluta seguridad de que lo único que se está difundiendo en tu habitación es el mejor aceite esencial del mundo, 100% puro, y que vas a estar recibiendo maravillosos beneficios terapéuticos de inhalar la difusión de esos aceites. Exacto. Gracias. Bueno, ¿algún comentario más? Pues en el chat no hay más preguntas, más que agradecimientos. Bueno, muy bien. Pues bueno, entonces, pues espero que les haya gustado reflexión, esta reflexión en torno a los espacios habitables. Y hay muchas formas de brindar bienestar a los espacios. Cualquier consulta relacionada a la energía, a la salud de los espacios que se les ocurran, bueno, pues aquí están mis datos. Yo soy Andrés Dionisio, soy arquitecto de formación y aquí les dejo mi teléfono y mi correo electrónico en caso de que tengan alguna consulta. También se puede diagnosticar una casa a larga distancia. Nada más necesitaría que me hicieran llegar un plano, un planito o un croquis
de sus casas o de sus espacios, más o menos a cierta escala, con las medidas y que me indiquen dónde está el norte. Y yo con mucho gusto les puedo hacer el diagnóstico de sus espacios. Muchísimas gracias por tu ofrecimiento, qué lindo. No, pues buenísimo, Andrés, como por segunda vez te luciste. Muchísimas gracias por tu gran presentación. Gracias, muchachos. Gracias, pues entonces, pues estoy a la orden y pues cualquier cosa, pues aquí nos vemos. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo. Gracias, Andrés. Gracias, Tonis. Gracias. Ahí nos compartes tu presentación. Sí. Sí, y ojalá que, es que muchas personas me están pidiendo el video, pero es como, pues no, yo no puedo grabar desde acá. Bueno, pues les comentaba que ojalá que se grabe y bueno, ya se los podemos compartir. Pero sí, les paso la presentación en PDF y para que puedan ahondar un poquito más y cualquier cosa, pues estoy a la orden. Sí, quedó grabada la presentación, nada más que va a ser en 2 partes, pero bueno, no pasa nada, estará en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues Poncho, Tona, muchas gracias y a todos los presentes, gracias por su apertura y espero haber tocado un poquito de sus vidas. Sensacional, Andrés. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas. Descansen. Hasta luego, buenas noches.